El Ministerio de Salud está preparando un borrador de resolución donde, otra vez actualiza las reglas del etiquetado nutricional y frontal en Colombia. Uno de los principales cambios es la inclusión de un nuevo sello de advertencia para la producción de ultraprocesados que se sumaría, recordemos, a los ya existentes sobre el exceso de azúcares, sodio, las grasas saturadas, las grasas trans. Es un sello, de hecho ya está diseñado, dice advertencia ultraprocesado, otro sello negro que se usaría en medio de todo esto. Nos acompaña la directora de Red Papás, precisamente aquí en Noticias Caracol en vivo, Lina María Cerón, experta en procesos de alimentación de Red Papás. Lina María, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Lina María, ¿ustedes cómo ven esta nueva reglamentación que prepara el Ministerio? Bueno, gracias. Nosotros valoramos muy positivamente esta nueva apuesta que se está haciendo en términos de la resolución de la política. Es un avance que responde a la evidencia en torno al ultraprocesamiento. Es una nueva advertencia que le va a permitir identificar a los colombianos de manera inmediata un producto ultraprocesado y lo va a poder diferenciar de alimentos procesados o mínimamente procesados. Insistimos, esta es una nueva advertencia que está alineada a principios internacionales y que responde a toda la evidencia que ha aumentado en torno a la de los aditivos y que nos ha llevado a ver el ultraprocesamiento mucho más allá de los nutrientes críticos, que fue el primer paso con el que contó Colombia para identificar los productos ultraprocesados que son, como todos sabemos, nocivos para la salud. ¿Qué cambia este nuevo sello a los otros? Es decir, ¿por qué faltaba un sello, más bien? Más que faltar, lo que te digo fue la respuesta a la evidencia. Necesitábamos un sello que hiciera referencia más que a los componentes nutricionales, a todo el tema de la transformación del ultraprocesamiento, como cuáles son esos procesos que ha implicado la fabricación de ese producto alimenticio y cómo esto afecta la salud. Entonces, por eso se genera esta nueva advertencia. Como ven, también tiene una forma diferente incluso y utiliza el triángulo, que es esta señal universal de alerta que tenemos, que se utiliza, digamos, en diferentes temas, en diferentes espacios, pero que aquí particularmente se postula precisamente para generar esa advertencia al consumidor de que está ante un producto ultraprocesado, más allá de si tiene presencia de nutrientes críticos o de otros sellos octagonales. Sí, eh, el, el tema de, digamos, faltaba esta aclaración, ¿era porque había alimentos ultraprocesados que no ponían los otros sellos, Esta por es una ejemplo? respuesta a la reformulación sin enfoque de salud pública. Como lo has mencionado, si nos dábamos cuenta en el último tiempo, hay productos ultraprocesados que ya no tienen octágonos, corrigieron o bajaron los niveles de estos nutrientes críticos, pero siguen teniendo aditivos que son nocivos para la salud y siguen representando un riesgo para la salud pública, particularmente de niñas, niños y adolescentes. Claro. Em, ¿Cómo hay marcas que no ponían, no mencionemos las marcas, es simplemente el ejemplo como tal? ¿Cómo evitaban poner los otros sellos, pero que igual eran alimentos ultraprocesados? ¿Usted tiene ejemplos, Lina Eh, María? Evidenciamos unas prácticas donde disminución de los nutrientes críticos a niveles mínimos por debajo del límite. Es decir, no eran grandes las disminuciones, sino que llegábamos al límite, a lo más bajito que podemos estar para no señalar un exceso. También nos dimos cuenta que precisamente esta resolución también lo propone el uso de microsellos, porque muchos productos ultraprocesados, sus etiquetas cada vez eran más pequeñas para poder acoger el código QR. ¿Qué pasa con este código QR? Esto implica que el ciudadano tenga que tener acceso a un dispositivo móvil, que tenga que tener acceso a datos móviles, a Internet, para que puedas acceder a las páginas web y esto pone barreras al acceso a la información.
Por eso también esta resolución responde a ese reto que se evidenció y propone microsellos que nos van a permitir saber a través de números realmente cuántos sellos de advertencia tiene ese producto, así su empaque o su etiqueta sean pequeños. ¿Cuánto llevamos de estos sellos, Lina María? En implementación plena desde el segundo semestre de 2024, Año y medio. aproximadamente, sí señor, después En, de todos los periodos de transición que se dieron. en año y medio, ¿hay resultados? Es decir, Lo que se ha sí, evidenciado, perdóname, te interrumpí, pero lo que se ha evidenciado, por ejemplo, a través de encuestas como la encuesta de calidad de vida del DANE, es que tenemos una disminución en el consumo de productos de paquete y de bebidas azucaradas. Particularmente, digamos, lo estudiamos desde el 2024, comparativo 2025. Ahorita tenemos la nueva encuesta de calidad de vida, estamos analizando precisamente estas cifras y podemos también tener porcentajes o, digamos, cifras que nos demuestren cómo este impacto que veníamos evidenciando años atrás. También, digamos, por ejemplo, a través de estudios con tenderos, estos análisis que incluso publican las mismas asociaciones de tiendas, sí se ha evidenciado una disminución en el consumo de paquetes, de frituras particularmente y bebidas azucaradas y endulzadas. claro que ese es uno de los puntos. Yo tengo una pregunta, Lina María. Esto pasa con las comidas pues que uno ve en los supermercados, por ejemplo. Los que son ultraprocesados o tienen exceso en azúcares, grasas trans, todo el tema. Pero a veces uno va a establecimientos, le pongo el ejemplo de los postres que mostrábamos ahorita. Postres que tienen exceso en azúcares, pero que no vienen empaquetados ni nada. ¿Sobre este tipo de alimentos también debe ir los sellos? ¿O No, lo que se debería? está estableciendo bajo la resolución es que son productos, digamos, empaquetados, no preparaciones culinarias. Y esto es súper importante diferenciarlo. Acá no estamos regulando las preparaciones culinarias como procesos típicos de nuestras territorialidades, sino estamos hablando de productos ultraprocesados, empaquetados, digamos, como que tienen una serie de lineamientos y pues es súper importante como resaltarlo porque no nos estamos metiendo con preparaciones tradicionales ni culinarias, sino con productos ultraprocesados, empaquetados, que han tenido también un proceso de transformación extenso, que son diferentes, insistimos, a preparaciones culinarias o alimentos mínimamente procesados o sin procesar. Claro que este es uno de los puntos. ¿Qué más trae la resolución, Lina María? ¿Qué más usted se encontró que le llama la atención? Además de Bueno, otros como nuevos sabemos, sellos. pues se resalta la presencia de este nuevo sello, como les contaba, los microsellos, que son unos sellos más pequeños numéricos que vamos a poder encontrar en los empaques más pequeños. También tenemos un sello positivo propuesto por el ministerio y entendemos también que hay unas actualizaciones como en las tablas, la presentación de las tablas nutricionales, como una reorganización, entiendo yo, en torno a la diagramación y este quedaría siendo como ese documento consolidado en torno a todo lo que tiene que ver con el etiquetado nutricional para el país. Claro que eso es bien interesante. Pues, doctora Montes, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A Doctora ustedes, gracias Zenón, por el perdón, espacio. Que doctora estén Zenón. muy bien, Muchas tranquilo. gracias. Gracias. Vamos con Camilo Montes, precisamente, que es el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Ahora sí, director Montes, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, a ustedes, director, como que tienen sus objeciones frente a este tema de la nueva regulación. ¿Por qué? ¿Qué no les gusta de esta resolución que está preparando el gobierno nacional sobre estos sellos? No nos gustan tres cosas, pero déjeme arranco por reconocer que la industria de alimentos, especialmente los micro y pequeños industriales del país, han hecho un esfuerzo monumental los últimos 3 años para responder a las obligaciones que actualmente están vigentes. Creo que todos los televidentes hoy en las góndolas, en los supermercados, en las tiendas ven ya los octógonos allí. Cuando hace 3 años nos lo modificaron de círculos a octógonos, dijeron que los octógonos ya era la medida, a pesar que presentamos algunas objeciones, pues publícase y cúmplase y ya estamos allí.
Y entonces déjeme le hablo, bueno, y obviamente la industria quiere que los consumidores tomen mejores decisiones y por supuesto las etiquetas son un vehículo para hacerlo. Lo que pasa es que no es la única medida con la cual vamos a poder aprender los colombianos a construir dietas que sean balanceadas. Entonces, déjeme rápidamente las tres objeciones. Lo primero, esto es una inestabilidad jurídica que se origina en la falta de rigor técnico. Miren que es un cuarto año en menos de 3 años. Eh, Fuera de eso, el Ministerio de Salud no ha presentado específicamente cuáles son el sustento científico, técnico de estos cambios. Nos preocupa especialmente que Colombia continúe en un rumbo de establecer una regulación que no se soporta en la evidencia, que además estos cambios, y entonces nuestra segunda preocupación, es que son cambios que son un experimento para ver si van a funcionar o no, porque no hay ningún referente en el mundo que nos diga que ese nuevo sello efectivamente permita que la gente tome mejores decisiones. Se va a probar a ver si efectivamente la gente al ver ese sello va a tomar mejores decisiones. Entonces, estos experimentos, y además en tan poco tiempo, implica un esfuerzo monumental a más de 51.000 empresas, principalmente micro y pequeñas, 98% de ellas son micro y pequeñas, que van a tener que de nuevo volver a invertir en imprimir las etiquetas, en inclusive destruir lo que en el periodo de transición no se alcance a implementar, en volver a pagar artes, en volver a hacer estudios. Entonces es necesario, insisto, que esta discusión se pueda hacer a fondo. Por eso le hemos solicitado al Ministerio de Salud que conformemos una mesa técnica para que todos los argumentos se presenten sobre la mesa y que no sea simplemente, como hoy ocurre, un formulario en el que la gente manda comentarios. De aquí al 6 de mayo, perdón, se pueden mandar comentarios donde a la fecha ni siquiera nos han respondido los que mandamos en la etapa anterior. Eso es el asunto. Claro. Es decir, ustedes dicen primero arreglen la primera regulación y vemos después qué hacemos con esta nueva regulación. Lo que decimos es, venga, midamos primero técnicamente el resultado de esa primera regulación y si se va a cambiar, demos la discusión con la evidencia científica, porque por ejemplo ese sello de advertencia, y déjeme se lo voy a poner con un ejemplo concreto, aparecería en alimentos como el chocolate de mesa, las galletas, los yogures, las mermeladas, porque esos alimentos tienen unos aditivos que además son autorizados por el INVIMA, que además se ha evidenciado de forma robusta científicamente por qué se necesitan. Entonces, por ejemplo, un chocolate, solo se lo voy a poner a modo de ejemplo, chocolate de mesa, de eso que uno se toma por la mañana, utiliza un aditivo que se llama lecitina. Esa lecitina es necesaria para que la grasa del chocolate efectivamente de esa textura de chocolate cuando entra a la boca. O por ejemplo el pan, las galletas, necesitan polvo para hornear que se compone de bicarbonato y eso es para que la masa crezca y quienes hemos hecho alguna vez una torta pues no queda apelmazado. Y así alimento por alimento. Entonces, ¿La lecitina es perjudicial? ¿La lecitina es perjudicial para la salud? Pregunta. No, señor. No lo estoy afirmando. La lecitina fue autorizado. Gracias por su pregunta, porque mire, la lecitina fue aprobada por la ciencia desde 1965. 1965, con evidencia científica que muestra que no le hace daño al ser humano y que se necesita, entre otras, para poder producir galletas, tortas, panes, pancakes, todos los productos de panadería. Y ninguno de los aditivos como lecitina, pectina, ácido cítrico, ácido acético y cientos de muchos más, ellos no le hacen daño al ser humano, obviamente mientras se respete las reglas de juego que entre otras el INVIMA vigila. Sí, aquí hay un tema, director, que me gustaría preguntarle y es... Eso fue una investigación de Red Papás donde dijeron muchas empresas están llegando al límite con el que pueden, con el contenido para hacerle una especie de quite a los sellos. Y por eso era necesario esta advertencia un poco más general de ponerle el sello de ultraprocesados a unos que le estaban haciendo el quite a los sellos que quedaban. Frente a esto, ¿ustedes qué responden? Mire, los procesos de reformulación, es decir, cambiar los ingredientes, cambiar las fórmulas que se utilizan en los alimentos, la industria los hace todo el tiempo.
desde que inclusive la misma industria de alimentos nació hace más de 200 años, todo el tiempo está en procesos de reformulación. No se hacen, no se hacen para hacerle quites a la norma. La norma tiene unas reglas de juego que además inclusive en el modelo que adoptó Colombia, que hace una relación entre las calorías que aporta cada nutriente y las calorías totales, pues genera que el sello inclusive hoy aparezca o desaparezca, es por la totalidad de calorías, pues nos lleva a desafíos como este que se está planteando sobre la mesa, que la propuesta que el Ministerio de Salud, y como acabamos de ver animado por algunas ONGs, ese cambio, nadie nos ha mostrado que hay una evidencia técnica o científica que le va a servir a los colombianos. Por el contrario, va a afectar significativamente a la industria, especialmente a las micro y pequeñas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas que están instaladas en todo el país. 98% de ellas son, de las 51.200 son micro y pequeñas. Claro que ese es un punto, pues bien. ¿A ustedes el gobierno los ha llamado para esta resolución? No, señor, inclusive solicitamos al gobierno, cuando mandamos los comentarios en la etapa anterior, que hiciéramos unas mesas técnicas para que efectivamente toda esta discusión, que tiene muchos elementos científicos, se puedan hacer, donde no solo la industria, la Cámara de la Industria de Alimentos, la Cámara de Bebidas, donde está mi colega, y el resto de cámaras y gremios, no solo estén allí sentados, sino todos los interesados, los científicos, por ejemplo, los tecnólogos de alimentos, los nutricionistas, mucha gente que estoy seguro tiene para aportar de tal forma que los colombianos podamos tomar mejores decisiones a la hora de decidir nuestra dieta, los alimentos que nos comemos o dejamos de comer. Sí, y ese es por supuesto un tema de discusión. Pues director, ha sido usted muy amable y el debate, usted sabe que en esto sigue muy abierto. Gracias por estos minutos. A usted por el espacio.